que mucho tiene que ver también con nuestra realidad del modelo productivo, digamos, ¿no? Y en este mundo de las personas con discapacidad, de esta problemática, hay otro gran sector también muy poco visibilizado, que es el de los y las trabajadoras que prestan distintos servicios para personas con discapacidad, aunque no solamente para personas con discapacidad, pero un poco la excusa para hablar con ellos y con ellas es esta actividad que tuvo lugar el 28 de abril, que es una movilización nacional del colectivo de discapacidad para alertarnos sobre esto, ¿no? La discapacidad en emergencia. Y para hablar un poquito de este tema, está en línea Jazmín Kinder, que con ella hemos hablado en varias oportunidades, y en este caso como psicopedagoga y como integrante de este colectivo. Jazmín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias por el espacio. No, gracias por atendernos. Bueno, si bien es una actividad que tuvo lugar la semana pasada, me parece sumamente interesante que empiece a interpelar nuestras agendas, ¿no? El tema de las personas con discapacidad y las distintas temáticas y problemáticas alrededor de la discapacidad. En este caso, quienes prestan servicios para las personas con discapacidad. Contanos un poco de lo que es lo que ha sido esa movilización y un poco la situación en la que se encuentran hoy ustedes como prestadores. Bueno, nosotros nos organizamos en prestadores precarizados en salud y educación, pero la movilización ha sido de todo el colectivo de discapacidad, ¿sí? Se gestó en una asamblea que fue nacional, claramente virtual. Por suerte la pandemia nos dejó esa enseñanza de cómo podemos organizarnos de una manera más fácil. Y bueno, se dio porque estaba habiendo un retraso en las reuniones del organismo que regula nuestros honorarios, ¿sí? Principalmente, que es el Directorio Único de Prestaciones Básicas de Discapacidad, que bueno, nosotros, que es un organismo que no es paritario, o sea, nosotros no nos vemos representados en ese organismo. Está el Estado, están las obras sociales y están los dueños de los centros categorizados, que son en definitiva los que, si trabajamos en esos centros, nos retienen honorarios y demás. Entonces, el 18 de abril se reunió este organismo, convocado y fogoneado por el Estado a través de la Agencia de Discapacidad, o sea, la Agencia de Discapacidad dando manija que en la reunión se venía aumento, pero lo que sucedió es que en esos días salieron los índices de infecciones de marzo. Entonces, se sorprendieron aparentemente con esta, por lo menos según lo que dice el comunicado del Foro de Permanente Discapacidad, que son los dueños de los centros, se sorprendieron de esta cifra y dijeron que tuvieron que repensar. Si es porque tienen que repensar la cifra por el índice inflacionario del mes de marzo, es que iba a ser una cifra muy miserable, mucho más miserable que lo que salió ahora, la semana pasada, del 35% en cuotas, no acumulativas encima. Y bueno, aparte de que es totalmente insuficiente ese aumento, porque ya para el mes que aumenta va a estar todo licuado por la inflación. Aparte de eso, a lo que nosotros nos jode mucho es el tema de los retrasos de los pagos de las obras sociales. Entonces, no es como que lo que cobras en junio, que va a ser el primer aumento, es para el mes de mayo, pero facturamos a mes vencido en junio, lo vamos a cobrar recién en septiembre. Muchísimo más licuado también por la inflación. Entonces, es por eso, digamos, que si bien se habían reunido de nuevo el 26 de abril, si no me equivoco, nosotros mantuvimos la movilización del 28, que fue nacional. Tuvo su epicentro en Cava, claramente, pero se dio en más de 15, hasta 20, me atrevería a decir, ciudades en todo el país, con más o menos convocatoria. Pero lo importante es que se está organizando un sector de trabajadores que es muy desmovilizado,
bueno, la idea es que se profundice, digamos, esta lucha, que no quede solo con esa movilización. Jazmín, vos sos psicopedagoga, pero cuando hablamos del universo de prestadores de servicios para este sector de la población, ¿qué otros prestadores están ahí? Si me puedes repetir la pregunta porque se me cortó justo. No, además vos sos psicopedagoga, pero ¿qué otros prestadores están en este colectivo? Bueno, yo soy psicopedagoga, sí, pero yo no, o sea, claramente figuro como psicopedagoga y mi título habilitante para poder ejercer lo que hago es de psicopedagoga, pero yo el servicio que presto es maestra de apoyo, se le conoce en el nomenclador nacional, que es la tablita esa que regula los honorarios, pero hay muchísimas otras prestaciones. Son muchas, son... Vos serías, por ejemplo, una maestra integradora, perdón, sería una... Claro, eso sería, maestra integradora, o como ahora se le está tratando de llamar, docente de apoyo a la inclusión. Que nosotros, por ejemplo, trabajamos adentro del aula, pero hay otro tipo de prestaciones, como por ejemplo los ayudantes terapéuticos, que están por fuera y trabajan más que nada en la cotidianidad de las personas con discapacidad, en la generación de hábitos y demás. Claramente trabajan en otros aspectos de la vida de estas personas, pero también esa es por ejemplo, es una de las prestaciones que no está regulada por el nomenclador. ¿Y quién sería tu empleador, por ejemplo? ¿Que te contrata la familia, te contrata una institución, algún área de salud pública o de educación? ¿Quién es tu empleador? A nosotros nosotros le prestamos servicio a la familia y las obras sociales nos pagan nuestros honorarios, digamos. Es una prestación que entra a través de salud, digamos, pero es casi que totalmente privatizado. Son muy poquitas acá en Misiones, más que nada muy poquitos quienes consiguen por el sector público, y generalmente es a través de las escuelas especiales. Sé que en Buenos Aires, por ejemplo, en Cava, es muchísimo más regular eso de que las escuelas especiales brinden profesionales a las familias que no pueden permitirse, o que porque no tienen la situación económica no les permite, o porque no tienen una obra social. Pero sí, el grueso de los prestadores somos a través de las obras sociales. De hecho, entiendo que son docentes de la escuela especial los que prestan ese otro servicio, pero son, como te digo, los menos casos. Es decir, si una familia no tiene no tiene obra social y la institución no tiene una maestra integradora, ¿la familia tendría que pagar, digamos, ese servicio? No, las maestras integradoras no somos parte de la planta de la escuela en la que ejercemos nuestro servicio, digamos. O sea, yo no es que trabajo en el Nacional, ponele, no es que si trabajo en el Nacional soy parte de la planta del Nacional, sino que yo soy un personal externo. No tengo ningún tipo de relación de dependencia con el Nacional. A veces lo que sucede es que algunas escuelas especiales pueden prestar, digamos, algún profesional, alguna maestra especial, por ejemplo, que es lo que más suele haber en las escuelas especiales, para alguna escuela, pero eso no suele suceder mucho acá en Misiones. De a poquito, muy poquito está pasando, pero son, como te digo, los menos casos. Generalmente lo que sucede con las personas que no pueden adquirir a un profesional, ya sea porque no les permite su situación económica o porque no tienen una obra social, no pueden generalmente recibir ese servicio, y lo que sucede en muchos casos es que la escuela prohíbe el acceso o sea, no lo prohíbe porque no está bien decir prohibir, pero no empiezan a poner trabas para que esa persona para que esa persona pueda escolarizarse. Y hay muchos casos de niñas y adolescentes que no están pudiendo ingresar, digamos, a una escolaridad por la falta de profesional, que bueno, esto ya es directamente
algo que es ilegal y es una vulneración, digamos, a sus derechos como educandos, digamos. Uh-huh. Decías un poco al comienzo de la charla de que es un sector difícil de organizarse, digamos, ¿no? Y uno puede pensar, en su gran mayoría son monotributistas, deben estar muy precarizados, debe ser muy dificultoso ese proceso de reconocerse como trabajadores y que necesitan una organización para defender derechos, digamos, ¿no? Sí, es muy difícil comenzando porque en muchos casos cuesta que las personas con títulos se perciban trabajadores. Uh-huh, uh-huh. Como que en muchos casos es como, ay, yo soy profesional, yo le rindo cuentas directamente a la familia, ¿cómo voy a hacer esto? Cuando no tenemos por qué envidiarle a ningún trabajador precarizados, condiciones de precarización, que de hecho tenemos todas. O sea, yo siempre lo que digo es que nosotros somos la reforma laboral en los hechos. Uh-huh. Esto que tanto agitan ciertos políticos. El futuro está ahí, como decís vos, ¿no? Claro, somos el fantasma de la Navidad pasada, pero en el futuro, porque nosotros venimos, o sea, nuestra ley, que es la ley de prestaciones básicas de discapacidad, es del año 97, pleno uh-huh. menemismo, plena privatizaciones, previas reformas laborales y demás, que ningún gobierno ni derogó ni modificó esa ley. Uh-huh. Que bueno, de hecho hay un proyecto para modificar la ley de discapacidad, pero aparentemente no está hablándose nada de los profesionales. Así que bueno, parece que va a ser como un poquito de humo a tener esa reforma de la ley. Y bueno, sí, como decías, somos monotributistas, no uh-huh. tenemos ningún derecho laboral, no podemos sindicalizarnos, y si nos sindicalizamos en las centrales que sí podemos sindicalizarnos, de todas maneras el organismo que representa los funcionarios no es paritario, no tenemos licencias, son mayoría mujeres uh-huh. las prestadoras y no tienen ni siquiera licencia por maternidad. O sea, si quedas embarazada a la mitad del año, tenés que buscar a alguien que te reemplace, y casi que no podés facturar, digamos, porque no estás trabajando. Entonces tampoco tenemos por accidente laboral, tenemos de hecho que pagar nuestro propio servicio, nuestro propio seguro, no tenemos vacaciones pagas, no tenemos nada. Pues entonces te escucho y recuerdo algunos testimonios de trabajadoras, también de profesionales autónomas, como se presentaban, que son odontólogas, porque la charla era con odontólogas, que iban un poco describiendo esto que vos contás y después terminaban cerrando la frase diciendo, bueno, nos dijeron que íbamos a vivir de nuestra profesión, que íbamos a ser autónomas y demás, y hoy somos trabajadores pobres, y describían lo que tenían que garantizar para poder trabajar. Y un dato que daban, que a mí por eso lo relaciono, es esto del embarazo. Decía una odontóloga, yo parí y a los 5 o 6 días tenía que estar pensando que tenía que volver a trabajar. Porque bueno, así que realmente un sector que hay que empezar un poco también a escuchar y a visibilizar para ir más allá de las anécdotas, digamos, ¿no? Es parte de una problemática común. Sí, porque, o sea, ya está sucediendo que venimos de muchos años de pérdida. Yo contaba el otro día que en el 2020 tuvimos 0% de aumentos en uh-huh. en nuestros honorarios. Tuvimos un aumento del 10% recién en el mes de diciembre, que bueno, se oficializó, esto es casi una cargada, se oficializó el, no sé si 5 de enero del 2021, o sea, muchos tuvieron que anular facturas o tener que facturar el monto extra, o directamente, si trabajaban en centros, joderse, o sea, uh-huh. con esas palabras literalmente, porque bueno, se oficializó tarde, ¿qué le vamos a hacer? Y encima, los que pudieron sí facturar el monto correspondiente, recién lo cobras en marzo, 3 meses después. Entonces,
fue un chiste realmente el 2020. En el 2021 tuvimos bastante aumento, hemos tenido un 74% de aumento. La verdad que si comparás porcentualmente con otros rubros de trabajadores, creo que solo podríamos compararlo con el SUTNA, el Sindicato del Neumático, esa paritaria. Pero, como te digo, es mucha la pérdida previa. O sea, nosotros en el mes de febrero de este año, del 2022, con el último aumento que hubo, que siempre en cuotitas encima, nunca que te van a dar un aumento completo, que realmente sentís un cambio en el bolsillo, siempre es por parte, llegamos a 34.270 pesos. O sea, en febrero llegamos a superar las maestras integradoras por fin el salario mínimo por trabajar 20 a 25 horas semanales como una maestra de grado. Pero con los retrasos de las obras sociales, pero que ese monto es por mes, digamos. Ese monto es por mes, es el módulo de las 20 horas semanales, 8 a 20 horas. Lo que sucede es que por los atrasos de las obras sociales, nosotros nunca terminamos de cobrar ese super monto que superaba el salario mínimo, sino que ya de nuevo estamos atrasados. De hecho, hay muchos profesionales que todavía no han cobrado lo del mes de marzo. Jazmín, y estamos ya en mayo. En mayo. ¿Dónde se están encontrando aquí en Posadas? ¿Tienen un espacio donde se estén reuniendo? Si hay prestadores que estén escuchando y tengan ganas de contactarse, ¿cómo lo hacen? Nosotros todavía no nos estamos reuniendo físicamente, más allá de las movilizaciones que hubo, que la última fue más numerosa que la primera. O sea, la primera éramos 5, ahora fuimos más. Pero tenemos nuestros espacios, digamos, de encuentro virtual, que son las asambleas de prestadores precarizados en salud y educación, si buscan así, prestadores precarizados en salud y educación. Van a encontrar la fanpage, el Instagram, y ahí van a pedir el link de la próxima asamblea, que estamos resolviendo si la vamos a hacer ahora este fin de semana o la semana que viene. Pero bueno, sí, la idea es que nosotros nos reunimos, tenemos o recuperamos este año la sana costumbre de al menos una asamblea mensual para organizarnos, digamos, porque entendemos que son muchos los reclamos. O sea, nosotros amaríamos por ahí el día de mañana llegar a planta permanente, convenio colectivo de trabajo, pero por ahora estamos peleando un 60% en el aumento en el nomenclador, el pago a mes vencido y la aprobación de los tratamientos de enero a diciembre. O sea, que tengamos vacaciones básicamente pagas, porque necesitamos vivir también en el verano, por más que le cueste creer al gobierno, que vivimos también el verano. Entonces son muchos los reclamos que tenemos. Por aparte están todos los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias, que tampoco son menores. Y bueno, son muchas las tareas y es mucho lo que hay que romper, porque estamos teniendo que pelear contra un ajuste brutal que están aplicando, que bueno, son las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, hay que quebrar, digamos, con todo eso, y eso lo podemos hacer solo con lucha, con movilización y con organización. Jazmín, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos por el espacio siempre. Y bueno, estamos en contacto. Después seguimos ahí de cerca también cómo avanza la organización, y cada vez que podamos visibilizar, acá estamos para eso. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Jazmín Kinder, que integra este colectivo Prestadores Precarizados en Salud y Educación, para aquellos y aquellas que por ahí tienen ganas de contactarse con ellos.